Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Bravo y soy experta en la gestión exitosa de las diferencias culturales. Además, autora de este libro, Bravo, Soy Internacional. Si tú vives en un mundo global, internacional, pero sobre todo si vives en Alemania, este libro es para ti. Además, hoy soy la invitada de Pía Castro. Y además yo soy Pía Castro y ella es mi invitada. Bienvenidos, aquí estoy. Este es un libro que yo personalmente creo que es fundamental para entender la sociedad alemana y para ser exitoso dentro de esta sociedad como profesional, como estudiante, como emprendedora. Es un libro que si yo lo hubiese tenido antes cuando emigré y cuando vine a Alemania hace muchos años, me hubiera resultado la vida mucho más fácil. Es un libro que vamos a sortear al final del programa. Quédense con nosotros. Es un libro que se puede comprar también en Amazon y es un libro que se puede comprar en México. Pía, bueno, pues nos encontramos aquí en esta calle hermosa que me lleva al Paseo de la Reforma. Yo me siento como que en México. Porque nosotros somos muy hospitalarios y la llevamos a un lugar donde ella puede sentirse realmente muy bien para que nos cuente la historia de este libro. ¿Vamos? Vamos. Nancy, no solo una guía para presentar y para explicar un poquitito y para ayudar a la gente cómo realmente sentirse bien en esta sociedad, sino invitarlos a una de las partes quizás más latinoamericanas y mexicanas de esta ciudad, que es un paseo en la parte histórica de Berlín, donde tenemos acá el Ángel de la Victoria, que recuerda mucho a El Paseo de la Reforma de México, el Ángel de la Independencia. Sí, aparte es una zona donde hay muchas avenidas, que también es muy latinoamericano, sí. Donde la gente puede caminar y encontrarse, que también es muy latinoamericano. Sí, ¿Por qué este libro? ¿Por qué este libro es fundamental cuando venís a este país, Nancy? Bueno, Pía, cuando te vas a otro país, a otro lugar, necesitas saber quién eres culturalmente y saber qué piso estás parado con la gente que estás conviviendo. Es necesario el conocimiento cultural para no sufrir, para brillar, para avanzar en lo privado, en lo personal. Ahora yo me pregunto, ¿no? Porque vos decís, necesitamos un libro para poder entender Alemania, necesitamos un libro para entender los códigos en Alemania, necesitamos un libro para poder ser mejores profesionales en Alemania. ¿Vos lo viste esto en otros países o Alemania es un país extremadamente difícil cuando venís a trabajar, emigrar, estudiar? Sí, es lo que se dice, Pía, es lo que se dice, que de por sí ya moverte es un gran paso y es difícil, pero es lo que se comenta. Alemania en específico, por lo que yo escucho siempre a quienes han vivido en otros países, les cuesta un poquito más de trabajo adaptarse, sí se dice eso. ¿Y qué es lo fundamental que nosotros vamos a encontrar en el libro? Es una guía práctica, es una guía basada, es una mezcla entre teoría y práctica, la teoría de los modelos culturales con la práctica de links donde puedes enlazarte, de ejercicios, de videos, 8 entrevistas con casos de éxito que puedes ver en video, te lleva a mi YouTube y ves las entrevistas en video, un Spotify, un playlist donde puedes escuchar música en español, en inglés, en alemán, que toca estos temas que ya los has escuchado, pero no has hecho la conexión. Perfecto, pero ¿cuáles son los temas principales que toca el libro? Migración, está bien. Choque cultural, perfecto. Diferencias culturales principales, cómo veo la jerarquía yo como mexicana, cómo gestiona el tiempo esta cultura, cómo se comunican entre culturas, la comunicación intercultural, todos estos temas que de pronto piensas que tú eres el problema, pero tiene que ver con tu cultura. Entonces la gente respira y dice, es mi carga cultural, no soy yo el problema. Y la gente se relaja. Muy bien, es un libro que ya dijimos al principio, vamos a sortear al final del programa y les vamos a recordar que nos escriban. Yo creo que es algo fundamental si realmente pisás suelo alemán, entender realmente dónde estás parada. Interesante es que vos sos mexicana, pero no es un libro para mexicanos. Quizás el mexicano y la mexicana te va a entender un 150%. Yo creo, Pía, que ni siquiera para latinoamericanos, es para todo mundo, porque estamos en un mundo global, Pía. Entonces, o estamos recibiendo gente o está saliendo gente. Entonces, si tú vas a salir,
es la guía perfecta. Si tú vas a recibir y convives con gente internacional, lo necesitas saber para sensibilizarte, para acoger a estas personas, o sea que no tiene que ver la nacionalidad. Además, interculturalidad no es un país, interculturalidad es la generación. Diferencia de edad, ya es interculturalidad. Tienes alguna capacidad diferente, ya es interculturalidad. Tienes otra religión, ya es interculturalidad. Es decir, para cualquier persona. Una editorial es una editorial mexicana, o sea que se puede conseguir este libro en todas partes de México. Correcto. Y para fuera de México, si querés, a través de la interculturalidad, a través de Amazon, digital, o escribir y ganarte un premio al final del programa. Libros del Marqués es la editorial, está en la Ciudad de México y así es. Vamos a hacer una pausa acá, vamos a seguir caminando, mostrándoles lo que es lo más cercano al Paseo de la Reforma. Acá se respira mucha Latinoamérica, mucho México, nos recuerda mucho a toda esta parte. Termina esta avenida en la Embajada de México, donde vamos a ir, vamos a hablar un poquito más del libro, pero sí te voy a hacer una pregunta ahora para que se queden con nosotros. ¿Cuál es la parte más importante de este libro para alguien que viene a estudiar o a trabajar acá? ¿Por qué hay que leerlo? Capítulo 1, choque cultural. Listo, seguimos, vamos. Lo dijimos, uno de los capítulos más importantes del libro Soy Internacional Fundamental para sobrevivir en la sociedad alemana es el choque cultural. Así es. Te lo dejo. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque te mueven de tu zona de confort, te mueven de lo que conoces, de lo que comes, de lo que hablas. Pisas un lugar desconocido hasta ese momento. Eso te remueve. Pero la gente cree que es fácil Alemania, ¿con qué? Pues lo creemos muchos que llegamos aquí. Nadie nos preparó para el choque cultural. Y hay que hablarlo con pelos y señales de que es un proceso y que va a haber un momento de estrés. Y eso yo no lo sabía cuando llegué, yo no sé tú. No, no sabía, pero ¿cuál es el choque cultural? Yo pienso mucho en choques culturales, muchos ejemplos bueno, de mi hay vida, muchos ejemplos, te voy a dar uno. La Streitkultur, la cultura de la discusión, que no nos acostumbraron y no nos criaron en Latinoamérica. Nos acostumbraron a ser muy indirectos, muy amables, muy empáticos, aunque sea superficial. Y muy jerárquicos. Y muy jerárquicos. Pero tú llegas aquí a un país democrático con una jerarquía lineal, con una comunicación directa, pero además un concepto de Streitkultur, cultura de la discusión, que yo no sabía. ¿Qué hice, Pía? Me lo tomé todo personal y eso le daba golpes a mi autoestima. Y yo pensaba que yo era el problema. Nadie me explicó esto en un libro, en una conferencia. Sufrí. Comunicación directa. Sí. ¿Por qué? ¿Son muy directos? No, bueno, son directísimos. Son muy directos, pero dar una patada en el estómago, claro, que ellos no saben que te la están dando. Pero tú tienes que entender que ellos lo ven como una forma de ser honestos. Y nosotros lo vemos como una cosa de descortesía. Para ellos es deshonesto que no digas no, no quiero, no puedo. Ellos lo ven como deshonesto, nosotros lo vemos como una patada. ¿Ves? Hay que saberlo. Yo después de un tiempo, cuando sabía que no era como una patada, lo supe interpretar hasta de una forma positiva. ¿Saben por qué? Porque acá en Alemania siempre vas a saber dónde estás parada. No hay una doble lectura de nada. Sí es sí, no es no. Y el no queda en no también, ¿no? Sí, Espía. Y bueno, tú sabes que este choque cultural a veces se sufre tanto que puede llegar a haber problemas psíquicos. Y de eso, pues la Embajada de México se encarga de tener una ventanilla de salud mental, que es una base de datos de profesionales de la salud que te atienden en español, o personas como yo que también estoy en esa base de datos que previenen este tipo de cosas. Tenemos un gran número de gente que ha emigrado por distintas razones, con dinero, sin familia, sin familia, para estudiar, para emprendimientos, que terminan en depresión, crisis nerviosa, ataque de nervios, cosas esquizofrénicas. ¿Vos lo tratás esto en tu libro? Claro, ahí está el link,
para apoyo de aquí de la embajada, yo hablo de choque cultural, pero no solo eso, sino de los modelos culturales que te pueden ayudar a prevenir este choque tan fuerte. ¿Qué modelo cultural, por ejemplo? Por ejemplo, Erin Meyer habla de esta diferencia de la gestión de tiempo. ¿Por qué es importante ser puntual en la Alemania y por qué nosotros somos tan flexibles y tan abiertos con el tiempo? Andy Molinsky, ¿qué es la destreza global? Tomar lo de mi cultura, lo de esta cultura y moverme como pez en el agua. O sea eso. que hay mucha gente que ya ha investigado sobre la comunicación intercultural y te da llaves, te da herramientas. Y vos lo tenés todo acá. Todo está ahí. Con llaves y con herramientas. Todo está ahí. Y hay una respuesta clásica y una respuesta rápida para entender por qué la puntualidad y por qué el tiempo es tan preciado acá y para nosotros no. Claro, No sé. la infraestructura alemana funciona como un reloj. Aquí los ancestros les enseñaron que para sobrevivir en un invierno tenían que planificar a largo plazo con la leña, con la comida, porque si no morían. Era una cuestión de sobrevivir. Eso se queda en el ADN. En Latinoamérica, simple y sencillamente, no es tan extremo, no tienes que planificar tan a largo plazo. Tenemos sismos, tenemos desastres naturales, tenemos una política inestable. Necesitas ser flexible, eso hay que saberlo. Ah, yo vengo de eso y aquí funciona así. Yo no soy el impuntual, yo no soy inflexible, sino que es mi carga cultural. Y empiezas a respirar y a decir, entiendo de dónde vengo, entiendo a dónde estoy. Ay, qué interesante. ¿A dónde vamos? A la Embajada Vamos de México. a la embajada. Que realmente vos decís que está ofreciendo ayuda. Claro, tiene sus jornadas financieras, sus jornadas de salud mental, sus jornadas para la familia. Violencia intrafamiliar es otro tema. Wow. Embajada de México, entramos, Vamos. es una de las embajadas más bonitas que tiene la capital alemana. Hacen una gestión y un trabajo maravilloso, otras embajadas también, de distintos temas, pero sí el tema de la sanidad y el tema de la cabeza lo hacen muy bien. Totalmente, acá. totalmente. Vamos a tocar en la embajada. Sí, claro, tocar en la embajada. Vengan, vengan. Y dentro de la migración, el choque cultural, conocerte vos de dónde venís y venir a un lugar donde por ahí sos un desconocido, hay unos estados de ánimo que bajan y suben y yo creo que vos tratás esto también, ¿no? Que no hay que tener miedo a los estados de ánimo. Correcto. Porque vamos a pasar por todo. Vamos a pasar por todo. Yo no soy psicóloga, pero el choque cultural es parte de la interculturalidad y esto es un carrusel de emociones que hay que saber, que tú llegas a la luna de miel y que todo te encanta en este país, pero después vas a tener una fase de estrés. Viene la desilusión, la fase de estrés, la fase de adaptación, la fase de integración y luego ya te integraste, pero vuelves a tu país y viene el choque de regreso. Claro, porque ya no sos ya no el eres mismo la de antes. misma. Entonces, ves que tenemos que vivir con esto. Esto no termina. ¿Y cómo salgo de ese estrés? ¿Qué herramientas hay para subir mi ánimo, mi autoestima? Que no todo tiene que ver conmigo, sino que es cultural. ¿Cómo llego a esa anhelada integración de la que hablamos? Yo pasé por todas estas fases, yo creo que Y vos seguimos. también y todo el No, mundo y pasa. seguimos. Pero yo creo que lo fundamental es, no importa en qué fase anímica estés, que la curiosidad sea más que esa fase anímica. Y eso es la invitación. Que esa niña, porque yo comparo, yo era una mujer de 25 años, llego aquí y me vuelvo una niña culturalmente. Entonces, esa niña cultural que aprende a leer, a escribir, a todo, que no pierda el interés de saber, de adaptarse, de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? Para que entonces empieces a conocer y a disfrutar. Seguir la curiosidad ante todo. Ustedes estarán curiosos por saber por qué hay tanto ruido acá en la embajada. Estamos en la Embajada de México, están haciendo una exhibición, así que vamos a dejarlos trabajar, por eso este ruido y aparte el eco, es un edificio maravilloso, está un lugar un poco más tranquilo para seguir mostrándoles sobre qué pueden encontrar ustedes para estar mejor, para estar bien posicionados en la sociedad alemana, que es fundamental para un éxito emocional, cultural y económico, ¿no? Así es.
Vamos. No, definitivamente. Nancy Bravo, la autora de Bravo, International Baby. Vamos. Nancy, ubicamos bien dónde estamos, que es una cosa muy especial, porque recién tuvimos la suerte de encontrar al embajador. Nos invitó a su despacho. Qué placer. En el centro de Berlín, en el corazón de Europa, en la oficina del embajador mexicano. Estamos acá charlando sobre integración, interculturalidad y sobre el libro que te va a ayudar a realmente a entender esta sociedad y a poner un pie en esta sociedad con muchísimo éxito. Vos lo escribiste. ¿Cuál fue el momento donde dijiste, manejo esta sociedad? Te soy sincera, Pía, en el momento en el que empecé mi formación como entrenadora intercultural. ¿Existe eso? Existe esa formación profesional que es una Ausbildung als interkulturelle Trainer. Pero eso no solo en Alemania, sino en todos los países, ¿no? Formación intercultural, eso me imagino que habla en países donde hay mucha migración también, Estados Unidos. Ahí empieza, ahí nace la interculturalidad en Estados Unidos y te soy sincera, en español hay muy poco. Yo ahora me dedico a dar estas formaciones, pero hay muy poco en nuestro idioma. Está bien, ¿y vos te dedicas a dar estas formaciones a qué? ¿A grupos de gente que vienen, por ejemplo, acá? Explícame. No, mira, hay cosas diferentes. Yo soy asesora para empresas internacionales donde les entreno a sus empleados que se van a ir a México o que vienen acá, o a los hospitales que vienen enfermeros internacionales y a los nativos que entiendan cómo funciona el trabajo internacional. También estoy en universidades para los intercambios estudiantiles, pero últimamente ha ido a más este tema y ahora formo a personas para que hagan lo mismo que yo. O sea, soy train the trainer, ¿no? Eso es lo que hago también ahora. ¿Qué busca Alemania, por ejemplo? ¿Latinoamericanos vienen acá por qué? ¿Por empresas, por ejemplo, mexicanas o qué sé yo, empresas argentinas o empresas chilenas que mandan a su gente y que son capacitadas por vos? Pero, por ejemplo, concretamente en México, ¿qué necesita Alemania? ¿Hay un intercambio en cuanto económico, de personal? Sí, hay acuerdos bilaterales. Sin lugar a dudas, el más actual, Pía, te cuento, es el de enfermeros. Están viniendo en los últimos años enfermeros mexicanos a trabajar. Tú sabes que hay un déficit de personal altamente calificado. El sector salud es de los más afectados. Las clínicas están atrayendo a estos enfermeros y es que me contactan y me llaman para ayudarles a encontrar este match, a encontrar esta manera de fluir en lo internacional. Entonces entreno a su personal que está aquí y al que llega. Entonces son enfermeros y enfermeras que vienen a Alemania, invitados por el gobierno alemán con todos los papeles, que están capacitados para ayudar al sistema de salud alemán. Así es, Pía. Y estoy trabajando en clínicas. De hecho, estoy escribiendo un capítulo actualmente donde planteo cómo la interculturalidad puede ayudar a estos programas binacionales para que ambos países, para que los enfermeros, las enfermeras, para que todos ganemos y todos produzcamos algo y nos sintamos en casa. O sea, se están buscando enfermeros y enfermeras para venir a Alemania. Es una historia de éxito, vienen, se quedan, se van. Sí. ¿Cómo es la experiencia? Fíjate que hay de todo y precisamente por eso es que las clínicas están buscando estas opciones para que la gente se quede. Como les ponen todo y les ayudan, pero no piensan en la interculturalidad, se van, sí, se van, se dan cuenta de esto y dicen, no, a ver, ¿qué es lo que está faltando? Y las clínicas que están viendo más allá y a largo plazo están implementando la Willkommenskultur, la cultura de la bienvenida. ¿Y dónde va esto de la interculturalidad? Todo esto lo tenemos en el libro, todas las pequeñas cosas que uno tiene que saber para... Es súper interesante y hay una parte teórica también, ¿no? La teoría y la práctica ahí están. La práctica hay también en Spotify que tenés. Porque un playlist con canciones en inglés, en alemán, en español. Mira, títulos que hemos oído y que no relacionamos con esto. Michael Jackson, Black or White, identidad, los Tigres del Norte, América, lo que es la identidad latinoamericana, Namika, que es una mujer de mezcla de culturas que nace aquí en Alemania, en África, y la conexión con Alemania y cómo es ser de África aquí en Alemania, o sea, Semi Deluxe, toda esta gente que apostamos en este país, que crecemos, que nacemos o que vivimos aquí. Entonces, conocer qué nos están diciendo. Nosotros estamos hablando todo el tiempo, bueno, ¿qué pasa cuando venimos a Alemania? Nosotros tenemos que poner lo nuestro, nos tenemos que informar, tenemos que entender de dónde venimos para saber a dónde vamos, tenemos que respetar las normas, tenemos que conocer las normas. ¿Y ellos qué hacen?
Por supuesto, eso es lo que yo le estoy diciendo a las clínicas y a las empresas. Muy bien, ustedes quieren que los internacionales nos integremos, nos adaptemos, pero ¿qué pasa con los receptores? Entonces les pido que me traigan primero a su equipo receptor, a su equipo nativo. A mí me gustaría para también que ellos sean entrenados para hablar conmigo. Esa es mi condición. No saben de dónde vengo, no saben dónde estoy, en el mapa tampoco lo tienen que saber, pero ellos continúan en su cultura, continúan en su mentalidad y a veces no se mueven de ahí. Sí. Desafortunadamente esa es la destreza global, esa es la habilidad. Lo que yo te ayudo es que entrenes tu inteligencia cultural, que la despiertes, que la vives. Un ejemplo, los hospitales, ¿verdad? Aquí en Alemania te preparas con una Ausbildung para ser enfermero, que es esta formación profesional de 3 años. Tú terminas ni siquiera la preparatoria y ya puedes hacerlo. En México tú tienes que estudiar la preparatoria y después te vas a una universidad por 5 años. Y esto no lo saben en Alemania, entonces hacen un comparativo como que fuera lo mismo y entonces los ponen en un nivel básico como enfermeros. Y los enfermeros están sumamente capacitados. Y están desperdiciando un talento donde yo les digo, señores, aprovechen ¿puedo decir algo lindo? Talento. Discúlpame que yo te interrumpo, pero es algo casi filosófico. Ustedes tienen una cercanía y una forma de entender la muerte a través de las tradiciones que ustedes, que no lo consigue nadie. Y si hay enfermeros y enfermeras que pueden atender realmente esas enfermedades que están tan cercanas a la muerte, te lo juro por Dios que para mí no es un cliché, son ustedes. Y ¿sabes qué? Ese es parte de mis ejercicios, de los entrenamientos. Pongo estudios de caso, simulaciones, juegos de roles, y uno de esos es el Día de Muertos en México. ¿Qué significa esa tradición? Y se les pone un caso, ¿qué pasa con esto? ¿Qué significa esto? Y tienen que dar sus ideas los alemanes para entender qué significado tiene para nosotros la vida y la muerte, que están en el mismo plano y que no es un tabú. Y en cuanto a la integración, ¿de qué estás orgullosa, aparte de este maravilloso libro para ayudar a un montón de gente, a todos? Bueno, tú eres madre y tú sabes que se convierte en un reto educar a hijos biculturalmente, de manera bilingüe, tener una pareja también de otra cultura. Y yo no estoy hablando solo de países, estoy hablando de religión, estoy hablando de generaciones, estoy hablando de capacidades diferentes. Entonces, para mí, yo creo que lo que estoy más contenta es estar criando un ser humano que es mi hija, una adolescente, en una cultura en la que yo no nací, en la que yo no crecí, y mostrarle que ella es mezcla de las dos y que ninguna es mejor que la otra. Eso es una maravilla. ¿Esto funciona en el fútbol también? Pues espero. Menos mal que ya pasó el Mundial. No, pero realmente sí. Y uno de los grandes retos que todavía tenés por delante, ¿cuál es el gran reto que me queda por delante en una sociedad que no es la mía? Seguir abierta, seguir dejándome sorprender por esta cultura y tener esa capacidad de aceptar que lo diferente es bueno. Eso es fantástico. Yo creo que el gran reto es quizás cuando uno vuelve y seguir siendo realmente mexicano, seguir siendo realmente argentino. Eso es un reto también cuando uno vuelve a sus países de origen porque ya sos una persona diferente. Y yo creo que eso es también el reto, aceptar que somos muchas culturas ahora, Pia. Aceptarlo, abrazarlo, comprenderlo y hacer de eso tu destreza global para moverte como pez en el agua. Prestemos atención, el libro que ustedes necesitan realmente para entender a esta cultura, para adaptarse a esta cultura con realmente un prólogo maravilloso para, bueno, yo no quiero decir que es tips, mucho más, que es... Yo creo que es una introspección, sí. Son consejos, es un libro de cabecera, es una guía, es un guía, libro amigo. Una guía para Alemania, una guía realmente para Alemania. Y para todas las culturas, o sea, no solo de países ni de nada, sino en general, para este mundo global. Acá tenemos la dirección donde ustedes pueden escribir. Tenemos una pregunta muy concreta para ustedes. Escríbanos, vamos a sortear este libro. Bravo, soy internacional, 8 ejemplos de cómo ser exitoso en el extranjero, con muchos ejemplos. La pregunta para ustedes, si te vas de tu país, ¿qué crees que es lo que más vas a extrañar? Respuesta a esta dirección para poder ganar este maravilloso libro. ¿Qué se extraña? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, lo que siempre escucho, sí. La familia, sí. la comida
y el buen clima. Eso es lo que más Sí, extraña cuando es uno, lo que menciona la cuando gente. uno se transforma en internacional. Sí, yo lo que trato de darte en mi taller es que aprendas que eso lo puedes extrañar y está bien y es necesario, pero que veas lo que te está dejando el país el que estés pisando. Ustedes en México hablan mucho de comida. Nosotros, por ejemplo, en Argentina escucho mucho, siempre dicen los domingos, el fútbol, la familia, el asado. Y los amigos, ¿no? ¿Qué hacer un domingo? Un domingo es un día muy difícil. Si sos una persona internacional, ¿qué haces un domingo? ¿No tenés familia, no, tenés amigos, pero están todos ocupados en una sociedad donde ya tienen programado todo un domingo hace 3, 4 meses? Hay muchas diferencias. Esto... Acá están, por lo menos no las respuestas, pero una guía a cómo seguir. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias a ti y a todo tu equipo. No, Encantada. Claro. Ay, yo estoy encantadísima. Encantada. Escríbanos. Muchísimas gracias. ¿Qué vas a extrañar si emigras de tu país? Nancy, muchas gracias. Yo extraño a mi mamá y a mi papá. Ay, yo también. Pero ya vendrán pronto. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias, equipo.